Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes todos y tengan una buena tarde y bienvenidos a la clase. Bueno, vamos a continuar con el avance, salvo que quieran hacer alguna pregunta, consulta, comentario respecto a todo lo que hemos estado realizando todo este tiempo. A ver, estamos con la práctica número. ¿Qué número de práctica es, chicos? La práctica 1 tenía que ver con requerimientos nutricionales, ¿sí? Con el cálculo de 10 casos, ¿verdad? La práctica número 2 se refería a Historia clínica dietética. historia clínica dietética, que tenían que trabajar en parejas, ¿no es cierto? No hemos podido socializar esto. Mari, a ver si tú me recuerdas cuántas estudiantes hicieron la socialización. Estábamos iniciando la clase y ustedes tenían que continuar en la clase del miércoles, me parece, ¿no? Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Sí, bueno, habíamos quedado de que se iba a socializar en la clase de auxiliatura, pero para que tengan un tiempo de estudiar y se les dio este tiempo libre, entonces no se ha terminado. Estábamos con 2 personas socializando la historia clínica. O sea, en la clase conmigo hicimos solamente una pareja en realidad, ¿no? Sí, sí, bueno, una era de Luis Apodaca, perdón. Tenía su pareja, pero no lo hicieron porque no estaba la alumna. No estaba la muchacha, sí. Sí, y luego comenzaron con otra pareja, ahorita estoy buscando el nombre, pero ellos sí terminaron. Sí, recuerdo que hicimos nada más eso, ¿no? Bueno, Sí. chicos, en realidad esa es una actividad que debíamos intentar concluirla. Bueno, no de hecho de todos, ¿no? Porque son bastantes estudiantes y la idea solo era socializar y comentar el resultado de algunos de ustedes nada más para que en base a la experiencia se pueda hacer algunos ajustes o se pueda mejorar el trabajo del resto, ¿no? En todo caso, la tarea o la práctica está subida al Classroom, la vamos a evaluar. Las prácticas sí tienen la calificación sobre 100, eso ustedes saben, ¿no? En cambio, las tareas, sí, al final tienen una calificación, pero inicialmente se evalúa, bueno, si presentan o no presentan. Obviamente, la calidad de la presentación también cuenta al final de todo esto, ¿no? Pero en caso de las prácticas es un poco más inmediato, digamos, la evaluación que tienen ustedes. Y la idea es que se involucren de manera muy responsable a cada una de las actividades prácticas, porque no solo porque tienen una evaluación y una nota, sino también porque son actividades que sirven para comprobar, digamos, los aprendizajes. Por ejemplo, el de requerimientos nos sirve para evaluar el grado de aprovechamiento de todo ese aspecto que es evaluación o determinación de requerimientos, ¿verdad? Esta práctica 2 se trataba justamente, bueno, toma varios elementos, ¿no? Desde aspectos de cómo hacer la entrevista, cómo hacer, llenar los datos de la historia clínica, a determinar requerimientos, en fin, toda la estructura que tiene la historia clínica dietética, pues también la idea era que pongan en práctica, ¿no? O sea, hagan un primer ensayo al menos, ¿no? Porque cuando estamos en el desempeño profesional, incluso antes de eso, durante la práctica que ustedes hacen a los últimos cursos, pues utilizan el mismo formulario, de repente con algunas adecuaciones, pero básicamente ese es el instrumento para elaborar la historia clínica dietética. Entonces, es conveniente que vayan desde ahora teniendo esa práctica, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos, Mari, para esta parte? ¿Ustedes tienen previsto todavía qué días están pasando clase práctica, Mari? Las clases auxiliares las estamos pasando los martes por la noche, 7:30. Estábamos con las evaluaciones de la tabla de composición de alimentos por valores promedio. Y bueno, nos hemos quedado en vegetales, nos falta dar vegetales y todo lo que son cereales y leguminosas. Vale decir que no han repasado todavía lo que es requerimientos, ¿no? Y menos seguramente la clínica.
Lo hicimos en una clase anterior al examen. Hemos ido repasando un poco todo sobre los requerimientos nutricionales, las dudas que tenían y todo. Ya. Bueno, esta parte de la historia clínica, Mari, podrían seguir socializando en cada clase. O sea, hay que entender, chicos, que así terminemos una unidad, no se cierra ahí necesariamente el avance de la temática, ¿sí? Ahorita, bueno, mañana seguramente vamos a entrar ya a la próxima unidad. Eso no quiere decir que todo lo que hemos estado haciendo correspondiente a la unidad 2 pues ya no se va a seguir haciendo o evaluando, se puede seguir haciendo. Es más, terminando la clase de hoy, ya tienen que presentar la tarea número 2 definitiva, ¿no? Ustedes han visto que tenemos tareas parciales y hemos tenido varias, ¿no es cierto? Entonces, para mañana ya debería estar la tarea número 2 definitiva, que es a la conclusión de la unidad 2, ¿sí? Sin embargo, eso es un poco en lo formal, ¿no? Para cuestiones de registro y evaluación. Van a seguir trabajando con Mari el tema de la revisión de la historia clínica dietética, independientemente de que ya estén en el Classroom y que también van a ser calificados de forma individual. Esto de la socialización es básicamente para subsanar dudas, ver algunas cosas que de por ahí no se han entendido bien. Bueno, ¿está claro, chicos? Sí, licenciada. ¿Vamos a hacer la revisión del parcial o cuándo vamos a saber la nota oficial, licenciada? Respecto al parcial, entrando ya a otro tema entonces. Ustedes se han dado cuenta que un 98 casi por ciento de las preguntas eran cerradas, por lo tanto, a estas alturas ya deberían tener ustedes su nota parcial por lo menos, ¿no? Y bueno, casi definitiva, solo está faltando evaluar las últimas 2 preguntas, que eso hoy día lo voy a hacer y bueno, les voy a publicar las notas oficiales. En el Classroom estaba, o más bien en el formulario de Google estaba configurado de tal manera que ustedes tengan el resultado inmediatamente de terminar el examen. ¿Eso ocurrió, chicos? Sí, licenciada. Ya, entonces ya tienen nota, más o menos casi la definitiva, ¿no? Ahorita no recuerdo sobre cuántos puntos era, pero solamente faltarían calificar de manera manual las últimas 2 preguntas, que eran las únicas que eran abiertas, ¿no? El resto, pues, ya tenía su calificación automática. Espero, chicos, que hasta la noche, hoy tardecita, ya van a tener publicada la nota del primer parcial, ¿ya? ¿Era esa su pregunta, Esther? Sí, licenciada. Muy bien. Aquí me están diciendo que eran sobre 46 puntos. Entonces, ya pues tienen solamente sobre 44. Podrían ya sacar su nota ustedes, ¿no? Y solo les faltaría calificarse de las últimas 2. Pero bueno, pues si no quieren hacer ese ejercicio, hasta la nochecita ya van a tener el resultado definitivo, ¿sí? Y bueno, siempre y cuando se quiera, no sé, aclarar algo, alguna pregunta dudosa, una cosa así, pues podríamos revisar, pero no sé, creo que estaba claro, salvo que tengan ustedes algo que hacerlo, que merezca la pena discutirlo, corregirlo, no sé. Muy bien. ¿Podemos seguir entonces, chicos? Georgina, ¿está? Georgina. Sí, licenciada. Rosario. Rosario. Rosario Murillo, porque hay varios Murillo. Rosarios. Magdalena. Sí. Magdalena. María René. Leonor. Presente, licenciada. Magdalena. Chicos, si no responden, es como si estuviéramos en el aula y yo me dirija a los que estoy viendo enfrente, ¿no? Yo ahorita tengo enfrente en la pantalla varios nombres que se supone están en la clase. Si yo llamo por su nombre, pues se supone que me tienen que contestar, ¿no? De lo contrario, pues les vamos a tener que retirar de la clase, ¿no? Magdalena. Magdalena.
Ella, por ejemplo, no está, ¿no es cierto? La vamos a quitar porque no está en la clase, ¿no? Raquel. Raquel. Sí, licenciada. Raquel, ahí está. Leonor. Presente, licenciada. Jocelyn. Presente, licenciada. Ana. Carla. Dayana. Carla. Catherine. Presente, licenciada. Presente. ¿Cuál de las Catherine, licenciada? Ujú. Catherine Lilet, presente. Dayana. Dayana. Presente, licenciada. Bueno, no estamos llamando lista ni lo vamos a hacer, simplemente es un control al azar de quienes deberían estar en la clase, chicos, ¿ya? Y me parece que vamos a cambiar de plataforma, ¿ya? Por Zoom, es más, bueno, prefiero yo porque me permite visualizar mucho mejor de lo que me permite el Meet, o tal vez yo no sé hacerlo, pero de todos modos el Zoom permite sesiones de 40 minutos. En caso de que nos falte tiempo, nos volvemos a conectar. Eso no es ningún problema, ¿no es cierto, chicos? No debería serlo. Licen, buenas tardes. No es ningún Sí, problema, ¿no? Pero lamentablemente hay momentos en que la señal se baja y salimos de la reunión y cuando queremos volver a ingresar ya usted ya no nos acepta. Eso, bueno, me ha pasado a mí, ¿no? Entonces en Zoom. Pero ustedes no hemos trabajado en Zoom, chicos. Creo que desde el inicio del semestre hemos trabajado siempre por el Meet. Ujú. Y si son estudiantes de la universidad, si tienen cuenta institucional, basta que entren una vez y vuelven a entrar, no pasa nada, chicos. ¿Ya? Pero bueno, lo vamos a intentar, ¿ya? En el Zoom también, licenciada, porque en tecnología de alimentos estábamos con Zoom y no se nos permitía el acceso libre como en Meet. Aquí entramos y no es que tenemos que esperar la respuesta, pero no sabía que en el Zoom también podíamos hacer eso. Yo pienso que sí, me estoy imaginando, pienso que sí, que funciona así. Bueno, mañana lo vamos a comprobar de todos modos, ¿ya? Muy bien. Entonces, permítanme, por favor, chicos, ubicar mi archivo. A ver, vamos a hacer un repaso rápido. ¿Qué hemos estado avanzando hasta ahora? ¿Qué ya conocemos de la atención nutricional al paciente? ¿Qué conocemos, chicos? Los pasos que hay que seguir. ¿Qué sabemos hacer? ¿Sí? La valoración Ya. nutricional. Otra persona que no se ayude, por favor, ya. Son 50 en la clase. Mari, esto es sin pantalla, Mari. Menciona a cualquiera de los estudiantes, por favor, para que nos diga en qué estamos ahora. Estoy buscando mi archivo. Sí, licenciada. Vamos a preguntar a Brian. Brian Medrano. Brian, ¿estás ahí? Brian, Más fuerte, no logramos escuchar, por favor. Ya. Brian Medrano. Brian. No. Camila Andrea. No está. ¿Dónde está Brian? Mari, ¿puedes retirar de la clase a Brian? ¿Dónde están? Yo no sé por qué se conectan y no permanecen, chicos. No, ¿qué sentido tiene eso? No ganan nada. Ya. Camila Andrea. Camila. Buenas tardes, licenciada, ¿se me escucha? Sí, está bien, Camila. Bueno, estaba yo diciendo, ¿en qué estamos? Que ya sabemos de todo lo que es la atención al paciente. Bueno, lo último que hemos avanzado sobre la historia clínica, para poder tomar los datos del paciente es muy importante saber los hábitos del paciente, ¿no? Cómo se encuentra el paciente, su IMC para determinar su estado nutricional, ¿no? La frecuencia de sus alimentos, para poder determinar la planificación de su dieta, si tiene alguna patología para poder aplicar la dietoterapia. Eso. Ya, vamos a seguir con otro estudiante. Mari, tú me nominas, por favor, al estudiante. Yo voy a hacer otra pregunta, ¿ya? Bueno, efectivamente Camila nos indica lo correcto.
Y ya sabemos los pasos, ¿no? Tenemos que registrar datos en la historia clínica dietética para conocer a nuestro paciente, ¿no es cierto? Entonces, pero todo esto, ¿para qué hacemos? Para esto tiene que terminar ¿en qué cosa? ¿A quién le preguntamos, Mari? A Luis Ángel Apodaca. Luis Ángel, a ver. Buenas tardes, licenciada. Todo esto lo hacemos con el fin, ¿no? De o sea, recolectar datos del paciente, uno, y dar un análisis dietético, un diagnóstico hacia el paciente para determinar su estado nutricional. Ya, bueno, supongamos que ya hemos hecho todo eso, ¿no? Ya sabemos la patología del paciente, el diagnóstico nutricional, ya tenemos todo eso del paciente, ¿no es cierto? Pero ¿para qué obtenemos toda esa información? ¿Qué hacemos luego? Otra persona, Mari. María Vania Pardo. María. Vania Pardo. Bueno, pienso que hacemos todo esto para saber más que todo cómo está el paciente y luego ver para diagnosticarle y poder hacer ¿cómo se llama? Para poder hacer el análisis, ¿no? Para poder sacar su requerimiento y darle una dieta específica, ¿no? Si es que no tiene alguna patología o no. Ujú. Bien, Eso entonces pienso como que dice más. María Vania, gracias María Vania. Entonces, todo esto que hacemos con el paciente, desde la evaluación, y la evaluación va a consistir en tomar medidas antropométricas, analizar esa información, ese resultado de las medidas antropométricas, hacer la evaluación bioquímica a través de los datos del laboratorio, la evaluación clínica a través de la observación al paciente para ver signos clínicos de posibles deficiencias o excesos, la evaluación dietética que nos va a permitir hacer o determinar más bien todos los patrones alimentarios del paciente, qué come, a qué horas come, cuánto come, diferentes aspectos de la dieta del paciente. Con todo eso, nosotros emitimos un diagnóstico nutricional, un diagnóstico alimentario también. Nos damos cuenta si el paciente tiene una dieta equilibrada, desequilibrada, carente o completa, en fin, tenemos toda esa información, ¿no? Luego de eso, nosotros establecemos requerimientos, ¿no es cierto?, para saber qué le vamos a dar, cuánto le vamos a dar. Pero eso se tiene que traducir al final en lo que es la terapia dietética, y en este caso el instrumento que nos va a servir para implementar la terapia va a ser básicamente el plan alimentario, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos hecho también una clase de plan alimentario, ¿no es verdad? ¿Qué aspectos tiene, qué preguntas, qué componentes y cómo se lo debe hacer? Eso hemos tenido una clase. Pero dentro de todo lo que hemos estado hablando, tanto para hacer el diagnóstico, para hacer las preguntas sobre la dieta del paciente y para ya cuando estamos implementando la estrategia dietética que consiste en la entrega del plan alimentario, y también se los mostré varios modelos y ejemplos de planes, para hacer todo ese trabajo que tiene que plasmarse en implementar la terapia con el paciente, requerimos contar con ciertas herramientas e instrumentos, ¿no es cierto? Y hemos mencionado ya como adelanto que se requieren de herramientas para la consulta nutricional. ¿No es verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se ubican en qué etapa estamos ahora? Bien, ¿sienten que tienen esas herramientas, chicos? Catherine, a ver, ¿siente que tienen ya las herramientas o falta algo? O básicamente, en concreto, ¿qué serían esas herramientas? Chicos, como no estamos... a ver, dígame, Catherine. Para el plan dietético, decía, licenciada. Sí, ¿qué herramientas serían las que necesitamos? Para hacer todo nuestro trabajo, para que el paciente nos dé información para cuando estamos haciendo la parte de la anamnesis alimentaria, o para cuando nosotros tenemos que entregar el plan alimentario y darle las explicaciones necesarias. Para eso requerimos herramientas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué serían esas herramientas? Tendríamos que tener, por ejemplo, las medidas, ¿cómo lo dice usted? Las medidas
que nosotros generalmente usamos para cocinar o para hacer una dieta, utilizando, como usted bien dice, herramientas que identifiquen, ¿no? O que se relacionen con el mismo paciente. Por ejemplo, la tacita medidora, la que usamos usualmente. Una de las herramientas sería eso, o sea, tener todos los objetos a nuestra mano para enseñarle al paciente. Ya. ¿Coincide con Catherine, con las ideas que nos da Catherine, chicos? También mostrarle mediante gráficos la tabla de alimentos, o sea, todo lo que tendría que ser el componente para que la persona tenga accesibilidad para a la dieta que le vamos a dar. Muy bien, a ese tipo de herramientas nos referimos, ¿no? ¿Alguien más que quiera complementar lo que dijo Catherine? Chicos, creo que vamos a pedir que incluso en estas clases prendan sus cámaras, ¿ya? Realmente voy a pedir eso desde ahora. Prendan sus cámaras. Quiero ver qué están haciendo. Así como ustedes me ven, quiero ver qué están haciendo ustedes. Todos, por favor. ¿Dónde están, chicos? A ver. Catherine, Leonor, Jocelyn, Esther y todo el resto. Con empeño, chicos, estén en la clase. Estar en la clase no es prender la computadora o el celular y después hacer cualquier otra cosa. Estén en la clase así físicamente, chicos, ¿ya? Esta forma de enseñar y aprender es muy agradable, no nos gusta mucho. A ustedes sí les da, ¿cómo les parece esto que estamos haciendo? A mí no me gusta, les diré. Yo prefiero siempre ver a mi estudiante, ver sus reacciones, ver sus miradas, ver todo, y seguro que ustedes también quieren eso con el docente, ¿no? Pero en pandemia eso no vamos a hacer, entonces lo mínimo es que nos veamos a través de las pantallas, ¿no? De las cámaras, ¿sí? Bien. Entonces, obviamente, mientras hacemos una presentación, pueden apagar las cámaras, pero mientras estamos discutiendo, estamos haciendo el preámbulo o la introducción a la clase o el repaso a la clase anterior o a la clase que viene, por favor, voy a pedir, Catherine, y a todos que pongan su cámara, ¿ya? Y en ese sentido, el Zoom me permite usar todo, puedo pasar de una página a otra y poder mirar todos. Entonces, es otra razón por la que voy a hacer las clases en Zoom. Bueno, bien, pueden apagar sus cámaras, también micrófonos, voy a compartir la pantalla justamente con el tema que estamos hablando en este momento, que necesitamos herramientas o instrumentos o implementos, como quieran llamarlo, para realizar nuestro trabajo de atención nutricional al paciente. Bueno, bien. Entonces tenemos acá. Díganme si pueden ver, chicos, el título del PowerPoint acá, ¿qué dice? Sí, Sí, licenciada, se puede ver. Herramientas para la consulta. Se ve, licenciada. Ok, como dice el título, herramientas útiles para la consulta nutricional. ¿Sí? Es todo lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Entonces, vamos a ver qué serían estas nuestras herramientas de apoyo a la consulta. ¿Sí? Como dice acá, existen técnicas y herramientas que se usan para hacer coaching nutricional. El coaching no es nada más que la asesoría, ¿no es cierto? Ahora hay coaching deportivo, coaching de todo. En nutrición hay mucho de esto, ¿no? Realmente es el área donde de repente mayor frecuentemente se necesita de tener o de hacer coaching nutricional. En el que el profesional, en este caso el nutricionista, necesita apoyarse, ¿no? En ciertas herramientas para lograr la disposición al cambio por parte del paciente, ¿no es cierto? Lograr también la confianza y la motivación necesaria para actuar con el paciente y sobre todo para visualizar objetivamente su realidad. Vale decir que cuando yo estoy haciendo la anamnesis alimentaria y el paciente me dice, en el desayuno tomo una taza de leche, ¿ya? Entonces, para que el paciente y el profesional visualice realmente cuál taza es para
intentar estimar la cantidad que está consumiendo. Yo puedo tener el instrumento, puedo tener la taza, ¿no es cierto? Puedo tener esta taza, esta otra taza, irle mostrando las herramientas que me van a ayudar a que el paciente pueda identificar cuál es la taza en la que está comiendo y al profesional cuál es la taza en la que está consumiendo también su paciente. De este modo poder hablar el mismo lenguaje, más o menos, porque ni así es suficiente, chicos, les diré. Siempre se necesita tener estas herramientas para tener la información lo más preciso posible, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Dentro de esto, como dice acá, no solo debemos entregar los conocimientos o ya listo para el paciente, ¿no? Tenemos que tener como profesionales la capacidad de ofrecer al paciente un entorno, es decir, un ambiente, unos recursos y una estructura favorable al cambio. Estas herramientas van a ser de apoyo justamente a esta estructura, ¿no? Cuando decimos estructura nos referimos a lo que vimos en los videos de atención nutricional, ¿se acuerdan? Habían 2 videos donde uno nos mostraba un consultorio, ¿no es cierto? Que donde había un ambiente, había un escritorio, estaba el profesional. De hecho, en un consultorio había cierto ambiente, cierta estructura, ¿no es cierto? Había materiales educativos, habían cuadritos, habían varias herramientas que al profesional le van a ayudar a hacer una buena comunicación. En cambio, en uno de los videos no se veía nada de eso, ¿no es cierto? Tenía otros elementos. Entonces, esto de tener el ambiente adecuado es vital, pues chicos, para tener un buen contacto con el paciente y la información que nos proporcione al inicio al paciente y después nosotros cuando hagamos la implementación del plan sea lo más real posible y el paciente se identifique más o menos en lo que estamos hablando, identifique con su realidad. A eso se refiere esto de darle al paciente lo más real posible. Entonces, ¿cuáles van a ser estas herramientas, no? Como decían ya en la parte introductoria de esta clase, contar con utensilios estandarizados, ¿no es cierto? Que tazas de 100, de 200 o de lo que fueran, ¿no? Estas herramientas conocidas por la mayoría de la población, es decir, las tazas, todos los utensilios que podamos estandarizar y tener a la mano para la consulta como herramienta en sí, que sean lo más conocidos por la mayoría de la población y que no sean mis tazas, solo las que yo tengo, las que uso, las que me traje de no sé de dónde, y pues solo yo las tengo y eso voy a estandarizar. No, se trata de estandarizar los utensilios más conocidos, más comúnmente utilizados por la población, ¿no? Y estos utensilios podrían ser en algún caso diseñados o fabricados específicamente para este propósito. Pueden haber, como que los hay, ciertos pocillos, cucharitas, medidoras, en fin. Yo me compré para la consulta, que luego se los voy a compartir también, platos divididos en 3, es decir, pueden haber herramientas que buscando las podemos encontrar o las podemos diseñar nosotros mismos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esto de las herramientas. Vamos a ver qué otras. Podemos tener diferentes formas, no solo los utensilios, ¿no? También podemos tener ciertas, como una especie de maquetas, modelos, alimentos o comidas, como acá, todo esto que estoy señalando acá. ¿Pueden ver que señalo, chicos, con el mouse? Sí, licenciado. Muy bien. Todo esto no son alimentos reales, ¿no es cierto? Si se visualizan bien, son una especie de maquetas que se pueden hacer de diferentes materiales, de goma evas. Me acuerdo una estudiante que rotó por mi institución, hizo de, ¿cómo se llama?, de papel maché, hizo sus alimentos estandarizados, y hay diferentes formas. Todo esto obedece un poco, o necesita más bien de la creatividad ya del profesional, en este caso ustedes que todavía se están formando, van a tener ustedes, vamos a hacer justamente la práctica número 3, se va a referir a que ustedes van a elaborar y van a fabricar sus propias herramientas. Y aquí les estoy dando las primeras ideas, ¿no? Entonces pueden tener diferentes alimentos, pueden tener esta especie de láminas. Ya esto se los voy a mostrar, si me permite un segundito. Entonces, pueden tener, por ejemplo, cosas como esta, ¿no? ¿Pueden ver, chicos? No sé cuánto se ve, cómo se ve, ¿sí? Sí, Lice. Ya. Es un pan mole, es una rebanada de pan mole que en fresco pesa 20 gramos. Entonces, si yo al paciente le estoy preguntando qué pan come, le puedo mostrar, es como este pan, es como este otro, si son galletas, son como estas, le puedo preguntar, ¿no? Y al momento de estar dando el plan alimentario, y si yo he calculado, por ejemplo, 40 gramos de pan,
en la dieta que le he calculado, le puedo decir, va a comer 2 de estos panes, porque en mi porción estandarizada, cada uno de estos pesa 20. O le voy a decir, va a comer uno de estos, que también cuando es estandarizado pesa 40 gramos. Obviamente esto ya está deshidratado, en fin, ¿no? Pero un pan fresco de este tamaño, de una altura más o menos de 2 centímetros, va a pesar 40 gramos. Entonces, cuando yo le esté dando la información al paciente, así como cuando él me la esté dando, estas herramientas me van a servir, por ejemplo, estas cosas, ¿no? También voy a tener herramientas como esta, ¿no? Por ejemplo, este es un plato, ¿ya? Este es un plato que lo he comprado en un supermercado y me permite agarrar esto y armar la comida del paciente, ¿no? Si estoy hablando de la dieta hipocalórica, le voy a decir, usted va a consumir 50% de verduras crudas de preferencia, o verduras cocidas, ¿no? Le voy a poner acá verduras, obviamente las que hay que cocinar se cocinan, ¿no? Como los brócolis, las vainitas y demás. 50% de verduras, 25% usted tiene carne de pollo, puede tener carne de res, puede tener pescado, y así le voy armando. El otro 25% usted va a incluir en su dieta, si yo le he calculado, por ejemplo, 50 gramos de cereal, le voy a decir 10 cucharadas de arroz, puede ser arroz, si le he calculado también en la dieta 100 gramos de papa, le voy a decir, si no es 100 gramos de arroz, puede ser una papa y ahí yo puedo tener una papa como esta. Una papa como esta, que es una papa, así es de cerámica, esto le puedo poner ahí para que el paciente visualice, ¿no? Obviamente se supone que mi tamaño de papa va a estar estandarizado, ¿no? Voy a tener seguramente papas de estas, por el tamaño es mucho más de 100, ¿no? Puedo tener de 50, de 100, en fin, esto puedo tener en esta forma o puedo tener en una especie como esto, ¿no? En maquetas, en láminas. Entonces, esto, bueno, es la foto que tienen ahí, ¿no? Le puedo también indicar al paciente al momento en que le estoy dando la información de su plan alimentario, le puedo explicar cómo va a plasmar en un día determinado toda la lista de alimentos permitidos que le he calculado. Entonces le pongo acá, por ejemplo, es un ejemplo de desayuno, es lo que tienen ahí, ¿no? Es lo que yo soy en la consulta. Puedo decir acá las meriendas, y obviamente lo que les digo no es lo que hago en la consulta, al paciente le hago la educación nutricional de acuerdo a su caso, y en fin, voy dándole las porciones, las opciones de meriendas, voy acá, le digo el almuerzo va a ser de esta forma, va a tener un caldo de verduras, va a tener el segundo que va a consistir en esto, y para eso puedo ayudarme también con este plato que tengo, en fin, todo esto, chicos, son las herramientas que nos van a servir para que el paciente, primero, me dé la información lo más correctamente posible para que yo, como profesional, interprete lo que realmente está comiendo el paciente y, sobre todo, estimar las cantidades, ¿no? Y también, al mismo tiempo, como les dije, me va a servir para que yo transmita al paciente lo que le voy a dar en su plan alimentario. Obviamente, esto hace, digamos, a la parte didáctica, ¿no?, de nuestro trabajo. Entonces, un buen profesor, pues lo que va a tener siempre a la mano son las herramientas didácticas. Un buen nutricionista lo que va a tener a la mano son las herramientas para que su paciente le entienda lo mejor posible, ¿no? Porque de cómo me va a entender el paciente, si yo no tengo estas cosas que son muy simples, tal vez en algún caso hasta tipo escolar, ¿no es cierto? Pero son muy útiles al momento de intentar llegar al paciente con la información y con los mensajes claves que le estoy dando, ¿no? Incluso a pesar de hacer todo esto en la consulta, yo hago todo esto, pero incluso ni así el paciente en la primera vez se va con la información, pero no hay certeza de que si me entiende o no me entiende. Pero imagínense, si no uso nada de estas cosas que les estoy mostrando, peor resultado voy a lograr en cuanto a la comprensión del paciente, ¿no? Entonces, puedo mostrar pocillos como estos, tazas, y todo lo que estamos viendo. Y para eso, pues, tengo que tener las herramientas, ¿no? En el consultorio tengo varias cositas de estas que les estoy dando las ideas que ustedes deben tener a modo de ir preparando para lo que va a ser después su vida, ¿no? Ahora, también, como les decía, en formatos como esto, o en láminas, en cualquier forma, lo que tendrían que tener también es lo siguiente, ¿no? Panes estandarizados, lo que les mostré hace rato, ¿no? Para mí esto es 20 y esto es 40. Podrían estandarizar diferentes tipos de pan. Esta es una bibliografía chilena. Bueno, ya debe existir el pan ayuya, ¿no? Ese es un término en La Paz también hay este tipo de pan. Pan lengua. ¿Nosotros qué panes tenemos? Tenemos pan
toco, tenemos marraqueta, tortilla, cauquita, cuernito, ¿no es cierto? Entonces, los panes comunes podrían estandarizar y tener los panes estandarizados, ¿no? Para tener la posibilidad del paciente, cuando me está diciendo qué come, yo poderle decir cuál pan es este pan, es este o cuál pan es, ¿no? Y al momento de darle la información para cuando les tiene que hacer su dieta, tiene que irse con los mensajes claros, mostrarle yo, va a ser como este pan, va a ser como esta papa, esa es la idea de tener estas láminas, ya sea en estos formatos que son una especie de maquetas, o también en láminas. No les traje, pero tengo en el consultorio también diferentes. Por ejemplo, tengo una lámina que muestra 3 papas, 3 dibujos, fotos de papas. Una papa de 120, de 100 y de 80. Entonces al paciente le digo, va a comer como esta papa, porque yo le he calculado esta. Obviamente no le voy a decir así al paciente, pero en mi mente está que le he calculado 2 papas de 80, por decir. Le digo 2 de estas. La del centro para mí es de 80, o la última es de 50, ¿no? Cosas así, chicos. La idea es que ustedes con estas muestras que les traigo puedan diseñar su propio material educativo, ¿no? Ahora, acá también hay otra forma, ¿no? Normalmente el tamaño de las carnes y de ciertas cantidades de alimentos las podemos mostrar en palma de la mano, en dedos de la mano, y algo así como esto también es útil, ¿no? Por ejemplo, un bife de este tamaño, ¿cuánto va a pesar? ¿Se acuerdan que uno de los planes de no sé qué institución que les mostré tenía un dibujito en una de las partes que se refería a esto? Justamente, ¿no? Y eso es algo también que podemos utilizar, ¿no? Un dedo para una tajada de queso, para un puñado de papas, un puñado de helado, en fin, esto ya obedece a la creatividad, aunque hay mucho ya de esto producido. Ustedes podrían, para hacer sus herramientas, podrían buscar un poco información sobre esto, ¿no? Pero la idea es esa, de que tengan la mayor cantidad posible de herramientas que les apoyen para el momento de hacer la consulta, ya sea para la etapa de diagnóstico, donde van a recabar información, o para la etapa ya de la implementación de la estrategia, donde ustedes van a tener que explicar de qué tamaño, de qué cantidad, y para eso sirve esto, para no dejárselo todo a la imaginación del paciente. Si yo le digo solamente, va a comer 2 papas, y no le muestro ni qué tipo de papa, ni qué tamaño de papa, de repente son 2 papas holandesas, y que cada uno pesa 200 gramos, y lo que yo había calculado 200, con 2 que le estoy diciendo sin decirle cuál ni mostrarle cuál, ya van a ser 400, ya va a ser el doble. Entonces, todos los cálculos podrían echarse por tierra o no servir para nada si yo no le doy el mensaje al paciente lo más cercano a lo que estoy calculando. ¿Sí? ¿Algún comentario o consulta, chicos? Ninguna, licenciada, para mí al menos está todo claro. Gracias. Entonces les decía, gracias, Catherine. Entonces podrían haber pocillos, ¿no? Especiales con ya medidas estandarizadas. En ciertos países hay cositas como esta para vender, ¿no? Pocillitos de 50 gramos, de 100 gramos, de 80. Entonces, ahora, si ustedes logran estandarizar, por ejemplo, 50 gramos de arroz crudo o en cocido, como se ve, podrían estandarizar con este tipo de cosas o con algunos utensilios que ustedes de manera creativa podrían implementar de tal forma que constituya todo su arsenal, digamos, ¿no? De sus herramientas. Entonces, cuestión de que tengan la creatividad, ¿no? Ahora, como una herramienta de apoyo, también hablamos de las listas de compras, ¿ya? Yo en la consulta al paciente que requiere realmente cambios sustanciales en su alimentación, especialmente pacientes diabéticos de reciente diagnóstico o pacientes con obesidad mórbida que realmente requieren hacer cambios profundos en su estilo de alimentación, yo le digo que el paciente, a este tipo de pacientes, ¿no? Que tiene que haber cambios incluso desde lo que compra, desde las listas de compra. Entonces tenemos que ayudar al paciente a seleccionar sus alimentos fuera del refrigerador incluso, es decir, en el momento de la compra, y también cuando ya hay cosas en el refrigerador, seleccionar lo que hay, tomar alimentos adecuados a la patología que estemos tratando y comprar también alimentos adecuados a la patología, o en todo caso dejar de comprar ciertos alimentos. Yo le digo al paciente, de aquí en adelante, si usted quiere resultados sostenibles en el tiempo, tiene que haber cambios desde la lista del mercado o del supermercado.
Lo que antes compraba, y obviamente yo ya voy a saber qué compraba porque ya le he hecho la anamnesis, ¿no? Para llegar a este punto, yo ya le he hecho la anamnesis, ya sé qué come, cuánto come, qué compra, qué le gusta, qué no le gusta. Como esta mañana atendí a una paciente, no lo van a creer, pero tenía un IMC de 60, chicos. ¿Saben lo que es eso? 60 tenía. Obesidad mórbida. 130 claro, era obesidad mórbida. Pesaba más de 130 kilos y medía unos 50. Entonces era una paciente obesa mórbida. Y haciendo la anamnesis, me refería que tomaba hasta 3 botellas de Coca-Cola. Y yo le pregunté, ¿no? ¿De qué tamaño? ¿De cuánto las Coca-Colas? De 2 litros. Y ese rato le hice el cálculo. Imagínense, en 6.000 cc's, ¿cuántas calorías solo provenientes de esa gaseosa tenía esta mujer? Y así por el estilo, ¿no? 3 panes en el desayuno, cosas así, ¿no? O sea, les estoy relatando lo que vi esta mañana en la consulta. Entonces, pero corresponde a la realidad también. Entonces, al paciente nosotros tenemos que darle las pautas, incluso para que haga sus compras, ¿no? Para decirle, usted ya no debe de comprar esto porque solo en esta cantidad de gaseosas tiene tantas calorías. Está comiendo solo con 3 gaseosas, por el cálculo que le saqué, esa persona estaba ingiriendo las calorías como para 3 días, 3 o 4 días, ¿ya? Entonces, cosas así le tengo que poder decir al paciente y para eso tengo que tener a la mano, ¿qué cosa? Ciertos conocimientos y herramientas, por supuesto, ¿no? Conocimientos de, en un vaso de Coca-Cola, cuántas calorías tiene. Y si yo multiplico por el total que consume, darle la información al paciente y hacerle relación también, ¿no? Con los otros aspectos de la alimentación. Entonces, tenemos que ayudar al paciente a seleccionar sus alimentos, no solo darle directamente una especie de menú y decirle qué va a comer y cuánto va a comer y no darle chance a que pueda elegir de manera autónoma sus alimentos, ¿no es cierto? Eso es un poquito, es un proceso, ¿no? Con que tiene que llegar a un punto en que el paciente debe saber elegir sus alimentos, seleccionar sus alimentos acordes a su patología o a sus necesidades. Entonces, para eso, de hecho, tenemos que hablarle, pues, de qué debe comprar, qué ya no debe comprar, y si ya hay en el refrigerador ciertas cosas, porque no hay que olvidarse que el paciente pertenece a un contexto familiar. El paciente, con algunas excepciones, vive con otras personas, tiene hijos, tiene esposo, hay otra gente más. Y que muchas de las cosas, incluida la alimentación y el refrigerador, son pues cosas comunes, ¿no? Entonces, enseñarle que dentro del refrigerador y de la alacena y de la despensa donde están las comidas y alimentos, pues darle también las pautas de qué debe elegir y qué no debe elegir cuando ya las cosas están ahí, ¿no? Yo lo que le digo, por ejemplo, al paciente que tiene hábito de estos cereales, por ejemplo, para el desayuno, cereales con procesados, le digo, bueno, que se terminen los que ya compró, ¿ya? Termina y usted ya no compra más, ¿ya? O si hay, porque los otros no tienen por qué, digamos, no hay ninguna contraindicación para que el resto pueda consumir ciertos alimentos que usted no puede, bueno, pues usted debe pasar de largo, si se quiere, ese tipo de alimentos y elegir estos otros. Entonces, el hacer atención nutricional al paciente, pues requiere que tengamos muchos elementos de educación, chicos, ¿no? O sea, permanentemente nuestro trabajo es de educación, de persuasión, de motivación y de este trabajo tan bonito y tan gratificante a veces cuando logramos resultados con el paciente, es producto de todo esto que hacemos. Pero si no nos esforzamos en transmitirle mensajes comprensibles con ayuda de todas estas herramientas, si no me preocupo por el paciente, si lo veo al paciente como un número más, un caso más, un paciente más, pues no voy a tener ningún buen resultado y pues no voy a estar haciendo mucho por la gente por la que me debo, ¿no es cierto? Nuestro trabajo, chicos, es de mucho servicio social también. Obviamente no somos, entre comillas, hermanitas de la caridad, pero hacemos trabajo también mucho de este tipo, ¿no? De que nos interesamos por el otro, por su problema, por su enfermedad, en este caso por sus necesidades dietéticas, ¿no? Entonces, todas estas herramientas nos tienen que servir para este momento que les decía, para establecer el plan alimentario también, ¿no es cierto? Para cuando yo le estoy entregando el plan, me ayuda a que el paciente me va a entender. Entonces, ya aterrizando en el instrumento básico que es el plan, hemos hablado también algún rato ya de esto en la anterior clase,
que este plan debe tener un título o nombre, ¿no es cierto? Debe tener datos de identificación del paciente, para quién es, ¿no es cierto? Debe tener no solo en el punto 2 de quién es el paciente, sino ponemos sus otros datos como el grado de instrucción, ponemos sus datos de médicos, diagnóstico médico, en fin, varios aspectos que nos ayudan a saber a qué paciente nos estamos refiriendo cuando le estamos entregando este plan con nombre y apellido, ¿no? Alimentos permitidos, esto va a ser producto de los cálculos que hagamos de la dieta, ¿no es cierto? Alimentos no permitidos, ejemplo de menú diario y otras recomendaciones. Entonces, esta es un poco la estructura que debe tener el plan. Ya les he mostrado varios ejemplos. Puede ser un plan en una hoja, en un anverso y un reverso. Puede ser en una especie de díptico, puede ser un tríptico. El formato cada profesional lo decide, pero lo básico, de repente con un nombre un tanto diferente, pero que quiera decir lo mismo, puede ser también. Por ejemplo, en vez de alimentos permitidos, pueden ser alimentos recomendados, ¿no es cierto? Alimentos aconsejados. Podemos buscar sinónimos también para cada uno de estos, pero en el fondo tiene que poder mostrar qué puede, qué no puede, un ejemplo de menú diario y otras recomendaciones, ¿no? Entonces, cuando hacemos este formato, chicos, tenemos que, pues, bueno, primero elegir, ¿no? Cada uno elige su formato, cómo quiere llegar al paciente, y la forma de diseño también es un poco personal, independiente, ¿no? Obviamente esto, lo que les doy son lineamientos generales, nada más va a llegar el momento y ya van a trabajar con Mari también sobre ya casos concretos, ¿no? Para diseñar un plan alimentario siguiendo toda la secuencia que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Entonces, la clase de hoy, chicos, tenía ese propósito, ¿no? De mostrarles la variedad de herramientas para la consulta que podemos diseñar o conseguir. Sé que hay algunos colegas que se han dedicado a producir estas cosas. En Santa Cruz hay algunas personas que tienen esto y, bueno, no es muy difícil hacerse. Yo no soy ni artista ni mucho menos, pero es cuestión de idearse, ¿no? Este es un pancito simple, lo he deshidratado un poco, lo he puesto con un papel film para que no se me rompa. Estas cositas son fotos impresas al internet, pegadas en cartulina, pegadas con masking para que me dure más y lo pueda manipular. Cositas así, chicos, se puede hacer, igual que esto, ¿no? Estos son láminas, fotos plastificadas y anilladas para que me permita pasar, repasar, volver. Y yo tengo para esto, por ejemplo, tengo aquí con señalización esta, ¿no? Con pestañitas. Tengo para dietas hipocalóricas, hipercalóricas, dieta blanda, en fin, para los diferentes regímenes me sirve, ¿no? Entonces ya eso depende de cada uno, cómo quiere organizarse, ¿no? Cómo quiere producir sus herramientas para que sea apoyo a su trabajo. ¿Sí? Bien, chicos, eso era lo que les quería compartir. Y la práctica número 3 se trata justamente de eso, de que ustedes van a tener sus propias herramientas y ya vamos a ver cómo vamos a hacer la presentación y evaluación de esto. De repente va a ser que cada uno con cámara me vayan mostrando, o me estaba imaginando de por ahí podríamos hacer en la universidad con grupitos de 10. Bueno, vamos a ver, porque eso de las herramientas les va a llevar un buen tiempito. Y ya las tengo lista la práctica, les voy a subir hasta más tarde y ya van a empezar a trabajar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Lice, buenas tardes. En otras recomendaciones, por ejemplo, de la paciente que tenía obesidad mórbida, ¿usted tuvo que darle una orientación nutricional al momento de que haga sus compras? Claro. Bueno, este ejemplo que les pongo era de la paciente que vi, les dije, bueno, después de haber hecho toda la evaluación, implementado en la estrategia, por supuesto, al momento de entregarle el plan alimentario, le he hecho una dieta hipocalórica, pero un régimen de ayuno intermitente, no sé si escucharon hablar, ¿ya? Entonces, bueno, porque las características de la paciente me permitían, era una paciente de 44 años, bastante joven, que puede cambiar muchas de las cosas, ¿no? Entonces, al momento de explicarle, de darle el plan alimentario, yo le hablo al mismo tiempo de los cambios en general que tiene que hacer con su estilo de vida. Básicamente, la alimentación es parte del estilo de vida. Entonces, se le tiene que decir al paciente las cosas que
en nuestro criterio, deberían empezar a cambiarse. Obviamente, una primera consulta no se logra todo, pero en la primera consulta hay que dar las primeras pautas al paciente, los primeros tips, digamos, de qué cosas tiene que ir pensando en que deben cambiar y van a cambiar al final. Este tipo de pacientes requieren de un seguimiento quincenal. Yo cito este tipo de pacientes cada 2 semanas. Entonces, en 2 semanas va a venir la paciente, al menos me tendrá que haber bajado un par de kilos, si no son 3 en ese tiempo. Con el régimen intermitente así se logra. Y tengo que reforzar todo lo que ha sido la educación nutricional y tengo que evaluar si la paciente ha hecho algunos cambios desde incluso las compras, ¿no? A ver, le preguntaré y me dirá si sigue comprando las 3 botellas de Coca-Cola, si ya sigue tomando lo mismo o disminuyó a 1 a 2. Bueno, con que esté comprando menos ya es un avance, ¿ya? Así esté tomando ya 2 y no 3, ya es un avance. Esto es cuestión de un trabajo permanente y de tiempo. Esa cantidad de kilos en exceso, pues la paciente no los ha ganado en un mes, ni en 2 meses, ni en un año. Y el tiempo que se requiere para modificar esto, pues obviamente no es el mismo tiempo exactamente, pero nos va a llevar un buen tiempo importante, ¿no? Entonces, ni el paciente ni el profesional se tiene que cansar de esto, porque es nuestro rol ayudar a la gente en estos temas, ¿no? Entonces, la paciente, bueno, también aquí es importante el grado de compromiso de la paciente, ¿no? Y el grado de compromiso sobre todo en querer lograr las metas, ¿no? Yo le digo al paciente, ¿cuánto quiere lograr? Para empezar, antes de todo, le pregunto por qué está en la consulta, ¿no? ¿Por qué vino? Si vino por cuenta propia o porque el médico le dijo, vaya nutricionista, usted debe bajar de peso, ¿no? Hay mucha gente que viene solo por eso. Y le digo, ¿y usted qué dice? Ya, eso dice su médico, que está con sobrepeso. ¿Y usted qué dice? ¿Usted cómo se ve? Sí, yo también quiero. Bueno, es otra cosa, ¿no? Ahí el paciente es otro nivel para trabajar, ¿no? Pero hay casos también en que realmente vienen de la mano, ¿no? Especialmente jóvenes, ¿no? Jóvenes. Hoy, por ejemplo, atendí a 2 chicos con casos muy similares que por cuenta propia empezaron a hacer dietas hipocalóricas, pero ya con un componente un poco ya más de trastorno de la conducta alimentaria, porque ninguno de los dos lo necesitaba, simplemente estaban obedeciendo, siguiendo ciertas líneas, ciertos patrones que no correspondían, y bueno, pues son otro tipo de casos también, ¿no? Que están ahí porque el papá preocupado le trajo y pues ese tipo de pacientes requieren un apoyo también de otro tipo, psicológico, sí, nutrición también, pero nuestro prioritario primero es la parte emocional, psicológica, ¿por qué están actuando de esa manera, ¿no? Y ahí intervenimos un poco, pero no somos los profesionales, ¿no? Para reorientar esas conductas. Ya cuando el paciente esté convencido de la importancia que tiene no hacer esto y hacer mejor esta otra cosa, pues ahí recién nosotros seguramente intervenimos, ¿no? Entonces hay de todo, ¿no? Que uno ve en la vida real, pero para eso están preparándose ustedes y no esperen que todo lo van a aprender en la universidad. Mucho lo van a aprender de leer, de estudiar, de seguir buscando cosas y de vivir las experiencias también, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más comentarios ni preguntas, podríamos dejar a Mari para que haga un controlcito así rápido, a ver quiénes están despiertos, Mari. Y terminaríamos ya la clase y yo les estaría concluyendo lo del examen, les subo hasta más tarde y también la guía de práctica número 3 para que ya vayan empezando a diseñar sus herramientas. Lice, ¿Sí? ¿usted tiene las réplicas de alimento? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué réplicas de alimento? O sea, venden como digamos una manzana pero sintético, o sea, es idéntico al natural. Sí, sí. Cosas como esta. Bueno, aquí no tengo, están abajo, pero como esta. Por ejemplo, este es un choclito, ¿no? Para un paciente diabético le digo la mitad de este choclo. Para alguien que esté en hipocalórico le digo como este choclo. Sí, los tengo en el consultorio. Son estas cosas que venden en la cancha prácticamente que son decorativos, ¿no? Las manzanas, tengo frutas, tengo algunas verduras y bueno, la mayoría las tengo así en láminas, porque no todo hay también, ¿no? Y los tamaños no siempre se adecúan, entonces, pero sí las herramientas como tacitas, cucharas, pocillos, por ejemplo, ¿cómo muestro al paciente una ración de 100 gramos de fruta picada? ¿No? Que sea papaya, kiwi, peras, ¿cómo le muestro?
Para eso uso unas postreras, unas gelatineras, de las más chiquitas que tienen 100 hasta las más grandecitas que tienen 150. Entonces, depende de mi cálculo, yo le digo, va a comer un pocillo de estos en la mañana, de fruta picada, de las que usted quiera. O si es diabético, le digo, bueno, eso le voy a dar en el plan, además, ¿no? Que frutas sí, que frutas no. Pero para mostrarle la cantidad, yo le muestro el pocillito y le digo, en este tamaño. Y eso no es difícil, tampoco tengo en mi escritorio toda una cocina, tampoco así, ni tampoco una alacena completa. Tengo las cosas claves, ¿no? Tengo este plato que se los he mostrado, tengo cucharitas, las gelatineras, la más chiquita y la más grande, tengo las tacitas y estas láminas, además de estas cositas de cerámica, en fin, ¿no? Que uno puede o hacerse también. Por ejemplo, esto de la papa es buena idea de hacerse de papel maché, podrían hacer ustedes. Papel maché, ver de qué tamaño podría ser una de 100, una de 50, o bueno, como quieran transmitir esto a sus pacientes, podrían fabricarse ustedes sus propios materiales, ¿no? Y ponerlos con pinturita, hacerlo todo bonito, de tal forma que parezca lo más real posible, ¿no? Lice, le comento que vi en internet, en México, hay una tienda del nutriólogo donde venden réplicas idénticas a los alimentos y ya viene ya en porciones, así como fruta de 100 gramos, así. Incluso viene réplica de lo que es 1 kilo de grasa y 1 kilo de músculo. Y me pareció bastante interesante, aunque creo que no lo he visto aquí en nuestro país. Sí, por supuesto, chicos. En otros países, bueno, en esto están mucho más adelantados. Aquí les comentaré, incluso estas ideas tan sencillas que yo les estoy compartiendo, ustedes no van a ver en todos los consultorios de los colegas nutricionistas. Incluso aquí en Cochabamba o en Bolivia, no van a ver. ¿Ya? Y mucho menos vamos a esperar que hayan tiendas o quien nos fabrique, sería ideal, ¿no? Si hubiera alguien que haga esto, excelente. Pero sé que en La Paz ya hay alguien que hace, no sé qué tan reales sean estas réplicas, no sé, solo he visto una publicidad por ahí. Voy a pedir más bien algún catálogo, una cosa así, y si es algo interesante, les comparto, de repente nos compramos todos, ¿no? Y en La Paz, creo que no en Santa Cruz, sé que hay una persona que hace estas cosas, pero como les digo, no conozco digamos, la calidad de ese trabajo, pero sé que ya hay ideas que ya están pensando, ya están haciendo ya esto, ¿no? Ahora, si quisiéramos importar, sería ideal también, ¿no? Si de algún modo tener esto, ¿no? Pero entre tanto, pues nos hacemos, chicos. Entre tanto, ustedes se hacen, ¿no? Pueden fabricarse sus láminas, sacar fotos de lo que... y eso se trata, pues la práctica número 3 van a hacer eso, chicos. No van a comprar hechito, ustedes se van a hacer. Porque tiene que ser producto también de la estandarización que hagan, ¿no? Se tienen que familiarizar con las porciones y los tamaños para cuando tengan que hacer... para que tengan que cuando tengan que transformar un alimento calculado a medida casera, estén hablando con propiedad de la cantidad que están convirtiendo y no al azar, ¿no? Que para una dieta de 1000 calorías igual sean 3 panes indistintamente que para 1200 calorías o para 1500. Entonces, para eso también va a servir esta práctica número 3, ¿no? De las herramientas. Muy bien. Mari, si quieres tú decir algo más sobre esto. No, licenciada, ha quedado muy claro. Más bien, ¿cómo voy a llamar la lista? Lista, no le entendí esa parte. Hacer un control de asistencia. No, sí, así sí puedes ver, Mari, todavía estamos en tiempo. Ah, ya, ya está bien. Ya. Ya.
Bien. En la primera parte de la clase se han llamado algunos alumnos y no han respondido. Vamos a ver si están o no en la clase. Brian Medrano, ahora sí estás en la clase. Presente. Muy bien. Hola. Sí, te escuchamos, Brian. Gracias. También hemos llamado a Camila. Creo que estaba presente. ¿Camila? Sí, presente, María, aquí estoy. Ah, ya. Muy bien. Después, creo que sí. Ah, Magdalena. Sí, sí, también lo avisó en el grupo, ¿no? Bueno, Magdalena, a ver, vamos a llamar a uno más al azar. Nayeli Hinojosa. O Nayelin.